Hola chicos y chicas, el día de hoy hablaremos de la información que viene desde la página 48 a la página 50 de su libro de estructura socioeconómica. La búsqueda va a ser la contextualización de los alumnos y las alumnas para hablar de la realidad socioeconómica del México de entre 1940 y 1982. Para ello, esta y la siguiente clase las entiendo como un trabajo de contextualización, siendo la primera esta que presento, una contextualización histórica nacional, y la siguiente una contextualización histórica bélica internacional. Y bueno, qué mejor forma de contextualizar los 40 que o que contextualizar cualquier década o periodo del siglo XX, si no es a través de la Revolución Mexicana, ¿no? Que sería aquel gran cambio que tiene el siglo XX con respecto al siglo XIX en México. Entendamos que, pues nada, si quisiéramos hablar del siglo XIX, pues habremos de hablar de la independencia y eventualmente del porfiriato, ¿no? Pero ahora tenemos que hablar de la revolución mexicana y en vez del porfiriato yo creo que habríamos de hablar, por ejemplo, del priismo. Pero bueno, comencemos rápidamente. Después del gobierno de 30 años de Porfirio Díaz, en una entrevista con Madero, con Francisco y Madero, Porfirio Díaz expresa sus intenciones de permitir una sucesión presidencial por fin, por lo que Madero publica su libro La sucesión presidencial y se propone a sí mismo como el siguiente candidato presidencial. Cuando por fin se van a dar estas elecciones, Porfirio Díaz manda a encarcelar a Madero y se reelige una vez más. Entonces Madero opta por otros medios para llegar al poder. Y es entonces cuando comienza el proceso conocido como la Revolución Mexicana, ¿no? Conocemos estos tres bandos, que sería en el norte el bando de Francisco Villa, en el sur, ahí por Morelos, el bando de Emiliano Zapata, en el centro eventualmente a los constitucionalistas con Álvaro Obregón. Tenemos más o menos una idea de cómo se dio la Revolución Mexicana. La cuestión es que en 1910 Madero queda como presidente de México electo. Todas las dificultades que presentaba el país en ese momento y que tenían una esperanza en Madero por lograr un cambio efectivo en tantas deudas históricas que tenía el porfiriato con la población, mismas que Madero en realidad no pudo satisfacer al 100%, por lo que su legitimidad pues nada, decreció rápidamente, de una forma preocupante, al grado en el que se llevó a cabo un golpe de Estado, por cierto, orquestado por Estados Unidos. Hay documentos que lo prueban, porque prácticamente Victoriano Huerta, al planear este golpe de Estado, firmó un papel que traía eh, un estadounidense en el cual, bueno, se puede verificar que estuvo orquestado por Estados Unidos. Bueno, se lleva a cabo un golpe de Estado por parte de Victoriano Huerta, perdónenme, ante lo cual tanto Venustiano Carranza como Obregón habrán de responder, pues obviamente a través del ámbito militar.
debido a la capacidad del ejército constitucionalista de Carranza, terminan venciendo y es por eso que Venustiano Carranza queda como líder del gobierno de, del país en 1916. Eventualmente, o sea, bueno, y es que era un trabajo de Carranza con apoyo de Álvaro Obregón. Eventualmente en 1920, por cierto, noten cómo esta temporada duró 4 años, a diferencia del resto. Es la primera presidencia que dura 4 años en este periodo. Eh, lo sucede Adolfo de la Huerta, que también era uno de estos tres generales sonorenses, entre los cuales estaba de la Huerta, Obregón y Plutarco Elías Calles, eh, al pues nada, al mando del gobierno, del gobierno nacional. Esto en 1920. En 1924, Álvaro Obregón termina siendo elegido como presidente, sucediendo a Adolfo de la Huerta y manteniendo una línea gubernamental que comenzó con Carranza en el 16, entonces ya manteniendo más o menos una estabilidad. La cuestión es que para 1928 Obregón intenta reelegirse. Y no necesariamente por cuestiones de salvar la democracia, como podrían también más bien ser otros intereses políticos. Álvaro Obregón es asesinado a balazos antes de lograr esta reelección. Por ahí había una frase por ese entonces que decía que ante la pregunta ¿quién mató a Álvaro Obregón? La respuesta era cállese, señor, porque se decía que Plutarco Elías Calles fue quien mandó a asesinar a Obregón y quedó como presidente. Calles estuvo en la presidencia en 1928, pero dimitió casi inmediatamente. Y no es que no le interesara el gobierno, vamos, podemos ver que Calles estuvo en cuestiones gubernamentales desde 1920 controlando el devenir del país. Pues más bien lo que hizo fue presentar a tres presidentes, a Emilio Portes Gil en 1928, 2 años después a Pascual Ortiz Rubio y 2 años después a su vez a Abelardo Rodríguez, generando una especie de sexenio al cual se le llamaría el maximato, que sería pues sí, estas tres sucesiones presidenciales en las cuales, si bien el nombre del presidente pudo haber sido Portes Gil o Ortiz Rubio o Abelardo Rodríguez, quien estaba detrás de las decisiones era Plutarco Elías Calles mismo. Para cuando termina el maximato, Calles es quien elige a Lázaro Cárdenas como siguiente candidato del PRM, del Partido de la Revolución Mexicana, que eventualmente se llamaría PNR, si no me equivoco, Partido Nacional Revolucionario, y finalmente PRI, Partido Revolución Institucional. Y bueno, propone a Lázaro Cárdenas, quien, por cierto, le da la espalda a Calles y genera un gobierno, vamos, diferente al que tenía el callismo. Cabe mencionar que, si no me equivoco, es Cárdenas el primer gobernante del país que no tenía un cargo militar. Entonces, establece una nueva serie de relaciones gubernamentales, el cardenismo. Nótese que, por ejemplo, en las urnas, esto lo pueden ver en textos de Daniel Cosío Villegas, o por ejemplo, yo por ahí tengo un librín de Enrique Krause que suele citar a Cosío Villegas, que en las elecciones muchas veces en las urnas habían militares con metralletas checando que efectivamente los votantes hayan optado por el PRM, por el PNR o por el PRI, ¿no?
que es, pues, como les digo, es el mismo partido. Y en ese sentido, aquello a lo que se le denominaba democracia ni siquiera era tan, bueno, vamos, no, ni siquiera era tan democrático como se podría pensar. Eh, el, prácticamente el gobernante en turno decidía quién iba a ser el presidente siguiente. Y se hacían cargo los militares mismos de que pues, se votara efectivamente por este presidente. Y entonces quiero que piensen, pues no en un México democrático, ¿no? Sino pues más bien en un México, mm, pues sí, en un México corporativizado. ¿Y a qué me refiero al decir que México estaba corporativizado? Ok, una relación clientelar sería aquella que se podía ver desde el maximato, en la cual habían determinadas instituciones y sindicatos que le conferían votos al gobierno a partir de determinados favores, como podría ser que te gusta la corrupción o el nepotismo, y o sea, a este fenómeno que se le llama clientelismo, cuando se hace a un nivel ya masivo, se le llama corporativismo. Y es que México se corporativizó, los diferentes sindicatos, vamos, estaban, pues no funcionaban a favor de los trabajadores como originalmente estaban pensados, sino a favor de los gobernantes, porque los altos mandos tenían tratos con el gobierno, y entonces los trabajadores tenían que, pues nada, acostumbrarse, que aceptar las normas de los sindicatos. Pero a su vez, los sindicatos funcionaban como, eh, pues sí, como otro organismo dentro del sistema de pesos y contrapesos mexicano. Eh, que si era legal, pues no era legal. Que si era más efectivo que un sistema legalizado y ético, pues probablemente no. No obstante, tenía un alto grado de cohesión a nivel nacional, y esto fue gracias a Lázaro Cárdenas, quien estableció ya como tal pues sí, una estructura mexicana corporativizada a partir de los diferentes sindicatos, a partir de los diferentes grupos empresariales, a partir de los diferentes ¿cómo sería? Como grupos de comerciantes que tenían pactos con el gobierno que podían ser o no legales. Esto fomentó un grado mayor de cohesión social en el gobierno mexicano, que permitió, como el mismo libro dice, que el resto de los presidentes pudieran enfocarse en el crecimiento económico, bueno, enfocarse más o menos en el crecimiento económico nacional, sin tener que preocuparse porque un Plutarco Elías Calles mande a que te asesinen en un café. Entonces, en 1940, Lázaro Cárdenas, bueno, le pone mediante dedazo, o sea, señala a Manuel Ávila Camacho como el siguiente presidente. Por cierto, noten cómo Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que duró 6 años, de 1934 a 1940. Y en 1940 es Ávila Camacho, ¿no? Quien también durará sus 6 añitos y se enfocará ya a partir de dentro de un México corporativizado en políticas en políticas relativas a lo económico. Entonces fue, por ejemplo, Ávila Camacho quien generó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, esto siguiendo las medidas conocidas como el Estado de Bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, pues lo hemos visto ya en clases, son las políticas relativas al bienestar social que fueron tan populares en la Europa entre las dos guerras, ¿no? O sea, me refiero a entre 1919 y 1900, cuando empieza la segunda, del 39, ¿no? Y 1938. Entonces, entre guerras, esto fue cuando, bueno, las medidas del estado de bienestar fueron las que se situaron entre estos años en Europa. Y bueno, hablando del estado benefactor
recordemos un poquito de en qué contexto se sitúa el Estado, el Estado benefactor, ¿no? Cuando llega el Estado benefactor. Dejemos, vamos a México, porque eso lo hablaremos con mayores de profundidad en siguientes clases, sino cómo llega el Estado benefactor a Europa misma. Em, el Estado benefactor es una respuesta a las condiciones o a las críticas de las condiciones en las cuales la revolución industrial tenía a las sociedades en las nuevas ciudades industriales generadas en la Europa de finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Y es que la revolución industrial, a pesar de que la podemos pensar como un producto del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, pues en realidad inició desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor, por ejemplo, y con la inversión que tuvo Inglaterra hacia pues, a lo que le podríamos llamar hoy en día como las iniciativas privadas, ¿no? A la inversión tecnológica, después de la Revolución Gloriosa de Oliver Cromwell. Entonces inicia a finales del siglo XVIII, pero lo que definitivamente es verdad es que cobró fuerza a mediados del siglo XIX. Pero vamos, desde finales del siglo XVIII se empezaron a generar ciudades industriales alrededor de las fábricas que se estaban construyendo, que tenían máquinas, y que estas fábricas se generaban, perdón, y que estas ciudades se generaban alrededor de fábricas y eran pobladas por los obreros que trabajaban en esas fábricas, que ya no eran campesinos bueno, pues ya dejémoslo así, como campesinos que trabajaban en el campo, sino ahora obreros que trabajaban en las fábricas, ¿no? Estas personas pues vivían en estas ciudades en condiciones de explotación laboral, de miseria generalizada, de desigualdad. Bueno, a final de cuentas eran meros engranes en este gran proyecto industrial, marcados por la desigualdad, ¿no? Y es lo que Karl Marx estaría criticando, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista o en el Capital, ¿no? Hay quienes dirían que es demasiado extrema la perspectiva de Marx, pero pues no es así, porque estaba hablando propiamente de las consecuencias de la revolución industrial. Tomemos en cuenta, o sea, ¿a qué nos referimos con desigualdad? Por ejemplo, tomemos en cuenta que la democracia estaba restringida. O sea, en ese entonces, bueno, ya hablamos de cómo era la democracia mexicana hasta el siglo XX mismo. En el siglo, ¿qué te gusta? En el siglo XVIII, en Europa, la democracia era relativamente efectiva, pero estaba restringida a hombres, necesariamente hombres, de sexo masculino, que fueran mayores de edad, pero no de 18 años, sino la mayoría de edad era entre pues, los 25 y los 30 años, que pudieran leer y escribir y además contaran con propiedades, ¿no? Si no se contaba con todo esto, bueno, pues no se tenía derecho al voto. Y entonces, ¿cómo los trabajadores podían dialogar con el gobierno? Pues muy fácil, lo que tenían que hacer era generar manifestaciones públicas que pues, obviamente estaban ilegalizadas, ¿no? No eran legales, no eran permitidas y por lo tanto eran sádicamente reprimidas por el gobierno. Y eran organizadas por sindicatos que también eran ilegales y estaban constantemente siendo perseguidos por el gobierno. Entonces, pues obviamente la perspectiva que tenían estos sindicatos, vamos, o era, ¿qué te gusta? O era anarquista o era socialista. Y estas dos tendencias fueron satanizadas desde el principio porque contrariaban con las ideas del gobierno en ese entonces. O sea, eventualmente, pero vamos, fue hasta el siglo XVIII como tal, que estas manifestaciones, bueno, más bien estos sindicatos se legalizaron, ¿no? Y el derecho al voto se amplió.
Y es que estos socialistas estaban cobrando fuerza a lo largo de Europa, eh, lo cual para los gobiernos se estaba convirtiendo en un problema. Y entonces es que podemos pensar en la decisión que tomó Alemania con respecto a los socialistas. Eh, Alemania no es un país que se haya creado a la par de otros países como podría ser España o pues, vamos, Reino Unido o Francia. Alemania fue creado en el siglo XVIII y esto es impresionante. O sea, vamos, es un país que no tiene más de, ¿cuánto te gusta? Si fueron en 1700 y tantos, no tiene más de 300 años la existencia de Alemania como un país, como una nación ya consolidada. Y su consolidación fue gracias a dos gobernantes importantes que trabajaron en conjunto. Primero, el que si no me equivoco era el primer ministro Otto von Bismarck y el rey Guillermo I de Prusia, que lograron conformar a Alemania como un país. Y frente al socialismo que estaba ganando fuerza en el siglo XIX, bueno, 18-19, bueno, pues es que no, más bien sería como a principios del siglo XIX. Lo que decidieron impartir de entrada en Alemania, tanto von Bismarck como Guillermo I de Prusia, fue leyes antisocialistas. No obstante, de la misma forma, por el otro lado, se establecieron políticas dirigidas al bienestar de los trabajadores. ¿Y qué quiere decir esto de bienestar de los trabajadores? Bueno, se refieren a cierta estabilidad en el empleo, a la atención a accidentes y enfermedades posibles y atención a la vejez de los trabajadores y las trabajadoras, que por cierto pues eran era lo que pedían los socialistas, ¿no? O sea, vamos, si bien estaban conformándose para generar la revolución violenta del proletariado, cuando se manifestaban públicamente, estas demandas solían presentarse, ¿no? Entonces, pues de una forma sincrónica, en Reino Unido se reprodujeron estas medidas, ¿no? Que fue el ilegalizar el socialismo, pero el mantener o generar políticas dirigidas al bienestar de los trabajadores. La segunda internacional fue eh, la gran organización entre comunistas que decidieron detener de forma internacional la búsqueda del proletariado por la revolución violenta y el acceso a la política, a las políticas nacionales por medio de la democracia. A esto se le llamó socialdemocracia. Y por ejemplo, en este entonces se generó el Partido Laborista de corte socialdemócrata para que el socialismo por medio de la revolución violenta ya no fuera factible entre los proletarios ingleses, lo cual pareciera que fue una especie de síntesis, una especie de acuerdo entre los políticos y entre los trabajadores ingleses. Esto al mismo tiempo que se amplió el derecho al voto y se generó pues, un diálogo más o menos efectivo con la población. Bueno, pues este mismo estado benefactor es el que fue implementado a partir del cardenismo, como estábamos hablando, y que, vamos, en el gobierno de Ávila Camacho cobra fuerza, ¿no? A partir de, por ejemplo, la creación de un organismo tan importante a nivel nacional como podría ser el Instituto Mexicano de Seguro Social en el 43. Bueno, hasta acá dejamos la clase del día de hoy. Les agradezco la atención y les deseo un bonito día. Seguimos trabajando la contextualización del México de 1940 en la siguiente clase, esta vez desde un plano más internacional.